Muy buenos días. Saludamos de manera especial al doctor Miguel Antonio Bernal, asesor presidencial y coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, al gerente general José Luis Blanco, colaboradores de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, vicepresidentes, gerentes y colaboradores del aeropuerto. En nombre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio organizado por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, titulado Alfabetización Constitucional, un reto colectivo de la sociedad para darse un futuro con seguridad y justicia. El gerente general José Luis Blanco se dirigirá a nosotros para dar la bienvenida. Primero que todo, doctor Bernal, un placer tenerlo aquí. Aquí tiene a los diferentes vicepresidentes, asesores, y para que ustedes entiendan por qué estamos aquí, esto es para que se ilustren, el doctor Bernal nos ilustrará, para después regar esto y tratar de cada uno a través de las vicepresidencias o direcciones que manejan poder pasar este mensaje que es muy importante para la nación, para el presidente. Así que espero que aprendan algo y funcione de esto, estoy seguro que así sea. Gracias por estar aquí, un placer. Hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, donde imparte las materias de Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Actualmente, el doctor Bernal se desempeña como asesor presidencial y coordinador ejecutivo de la Secretaría para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, ciudadanos gerentes, ciudadanos todos. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes sobre un tema que nos concierne absolutamente a todos los panameños en estos momentos y que no es otro que el camino que debemos tomar para darnos una nueva constitución. Como es de conocimiento de todos ustedes, el actual estatuto constitucional que nos rige está próximo a cumplir 53 años. Todos ustedes saben, hasta mejor que yo, por la profesión que desempeñan, los muchos cambios que han intervenido en el mundo entero en este medio siglo y los que también han intervenido en nuestro país, nada más a nivel poblacional, para no entrar en otros cambios que han marcado a nuestra sociedad, pero esos cambios que ha vivido la humanidad no están llegando debidamente en beneficio de nuestra sociedad como debe ser, por el hecho de que nosotros estamos dentro de unas estructuras de orden constitucional que limitan las posibilidades de que Panamá ocupe un mejor sitial en todo terreno, no solamente en lo social, lo económico, lo cultural, y de ahí entonces la decisión del señor presidente de la República, ya anunciada en campaña, de llevar al país a una nueva constitución. Pero esa nueva constitución tiene que ser una constitución que se logre con la participación de absolutamente todos los sectores. No podemos nosotros en este cuarto de siglo, del siglo XXI, pretender darnos una constitución que no cuente con la participación de todos los sectores del país. Y por eso es que se ha decidido hacerlo a través de un proceso constituyente, que es lo verdaderamente originario. Es decir, un proceso constituyente no puede ser excluyente. Una constitución no puede ser hecha en este siglo para un grupo determinado, ya sea este social o económico o político, sino que tiene que ser una constitución de todos, para todos y con la participación de todos. Entonces, la clave, por decirlo de esa manera, es la participación. Todos tenemos que participar. Claro que mucha gente cree equivocadamente que los temas jurídicos o constitucionales en lo que se refiere a un cambio constitucional concierne exclusivamente a los abogados, y eso no es así, y Dios nos libre que nosotros dejemos estos temas solo en manos de los abogados. Aquí tenemos que entrar todos, absolutamente todos, cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra posición social, económica, y cualquiera que sea nuestro pensamiento político, ideológico o religioso, porque una sociedad se compone
¿verdad?, de una diversidad, de una heterogeneidad, y lo que menos se quiere es una uniformidad. Entonces, este proceso constituyente, frente a un estatuto constitucional que se ha quedado desfasado, que se ha quedado atrasado frente a los cambios que han intervenido. En los últimos 50 años, más de 100 países, 100 estados se han dado una actualización de su constitución o una nueva constitución por distintas razones. Y la mayoría de ellos, por no decir la casi totalidad, lo han hecho a través del proceso constituyente. Porque lo que crea constitución es el poder constituyente, y el poder constituyente le pertenece al soberano, y el soberano somos nosotros los ciudadanos. En una época se hablaba de la nación, y después se hablaba del pueblo, hoy en día se habla de los ciudadanos, es decir, aquellos hombres y mujeres integrantes de una sociedad que como parte de ella participan de una u otra manera, no necesariamente en el gobierno, porque la sociedad civil, que somos todos, lo que quiere es que se le gobierne bien, no necesariamente ser gobierno. Quienes se dedican a las tareas de ser gobierno, entonces ya tienen que entrar dentro de los procedimientos y la obligación de seguir las normas que estén establecidas. Hoy por hoy, entonces, nosotros tenemos una situación bastante atípica como nación, como sociedad, como república, como Estado, que nos debe conducir entonces a retomar o a reconstitucionalizar el país, a reinstitucionalizar también el país, y esa es una tarea en la cual consideramos nosotros bastante atrasados. Sin embargo, este proceso constituyente hacia una nueva constitución, y hago la observación de que no estamos hablando de reformar, estamos hablando de cambiar, estamos hablando de transformar, no de reformar. Y ahora más adelante le explicaré por qué nosotros con este proceso constituyente queremos alcanzar una nueva constitución, no reformas a la actual. La actual constitución ya ha tenido o tuvo 4 reformas. Después de que fue impuesta en el 72, se le reformó en el 78, se le reformó en el 83, se le reformó en el 93, 94 y la última reforma fue en el 2004. Sin embargo, a pesar de todas estas reformas, nosotros no hemos conocido ningún salto cualitativo desde el punto de vista institucional, y la sociedad clama por una modernización de los procedimientos, de la metodología, pero sobre todo de sus órganos del Estado. Porque nosotros tenemos un estatuto constitucional que fue concebido para un régimen dictatorial. Y entonces presentamos esta situación de que cae la dictadura, pero sobrevive su constitución, que es una manera de decir, bueno, sigue las mismas prácticas, las mismas, diríamos nosotros, las mismas situaciones que queremos que se superen. Sobre todo porque, como a ustedes también les consta, nosotros estamos viviendo en una sociedad que está siendo erosionada horriblemente, tanto por la corrupción como por la impunidad. Y eso es cada día más insoportable, y cada día se escuchan más quejas de distintos sectores que podríamos decir que algunos antes ni se quejaban, pero ahora ya la cosa ha llegado a tal punto de que tenemos que actuar comunitariamente, conjuntamente, y la vía más apropiada, la vía más pacífica, la vía más progresista, más participativa, es a través de un proceso constituyente, que no es otra cosa, como lo vamos a explicar, que los distintos fases o pasos que debe seguir una sociedad para darse una nueva constitución, porque de otra manera sería nuevamente una imposición, y eso es lo que menos se quiere. Entonces, la degradación de los órganos del Estado ha llegado a tal punto que urge que la ciudadanía intervenga o participe para poder lograr una mejor labor de todos, de esos órganos del Estado que supuestamente deben trabajar de manera separada pero armónica. Y también la necesidad que tenemos de dotarnos de nuevas instituciones que han ido surgiendo, que le brindan al ciudadano mayor seguridad, que es uno de los problemas centrales de nuestra sociedad. No hay la seguridad jurídica, que es la que engloba todo, no hay la seguridad constitucional que se requiere. Como llevamos medio siglo en que aquí los conceptos, los términos, las definiciones, las expresiones de todo lo que tiene que ver con constitución, constitucionalidad, constitucionalismo,
han sido absolutamente excluidos de lo cotidiano. Entonces, claro que es un poco, no difícil, pero la gente toma con cierta reticencia eso de un cambio constitucional. Vivimos en una sociedad donde el 98% de la población jamás ha abierto la constitución vigente. Y solamente eso ya nos crea una situación bastante especial, porque ¿cómo cambiar algo que usted lo conoce? Entonces, lo primero que se quiere es lograr que nos empapemos en cuanto a la necesidad de conocer nuestros derechos, y por eso hemos decidido iniciar a través de una fase que se llama, a través de una fase que es la fase de alfabetización constitucional, donde todos seamos alfabetizadores y donde todos seamos alfabetizados, es decir, donde todos entremos a conocer en primera instancia más y mejor nuestros derechos, nuestras garantías, nuestros deberes, que es una cosa que nos está faltando enormemente, y por eso hay una serie de situaciones que se vuelven mucho más complicadas de lo debido, simple y llanamente porque la gente no conoce sus derechos. Y les pongo un ejemplo simple. Yo enseño segundo año de Derecho Constitucional en la Universidad de Panamá. Y un día sí, un día no, un estudiante me llega tarde al aula, donde deben de estar a las 7 de la mañana. ¿Por qué llega tarde? Profesor, me pararon en el metro el policía y me pidió la cédula. ¿Y usted qué hizo? ¿Y qué quería que hiciera? Me dijo que las tenía que dar. Yo le dije que no, que la cédula no se da, que la cédula se enseña. Y me dijo, vas contra la pared. Y me quería llevar, y yo tuve ahí que ver cómo así, por eso llego tarde. Eso está pasando todos los días. Y es verdad que la cédula no se da, la cédula se enseña. Pero los que te la piden no saben eso. Entonces, ese es otro problema que tenemos, que muchas veces estamos frente a autoridades que no tienen ni siquiera el conocimiento de la ley que se debe tener, contrariamente a lo del ciudadano. Porque en el caso de las autoridades, cualquiera que este sea, agente de la autoridad, que son los policías o cualquier otro, está supuesto a conocer la ley, pero también está supuesto a respetar no solamente la ley, sino el derecho de los ciudadanos. Estoy poniendo un ejemplo sencillo de algo que pasa cotidianamente. Entonces, ese desconocimiento que hay, porque no hemos tenido a lo largo de este medio siglo la educación en materias fundamentales, como es el civismo, como es la cívica, que es la que nos enseñaba antes, ¿verdad? Toda una serie de comportamientos que nosotros deberíamos tener, no importaba quién gobernara, pero todos sabíamos que teníamos que conocer las cosas básicas para poder desenvolvernos como ciudadanos, que ese es otro concepto que se ha perdido. La gente no conoce, no valora, no aprecia la importancia que tiene el ser ciudadano y cuán necesario es tener más y mejores ciudadanos en nuestro país. Profesionales tenemos y muy buenos. Eso sí, Panamá es uno de los países que tiene más profesionales per cápita, así como es uno de los países, dicho sea entre paréntesis, que tiene más abogados per cápita en el mundo. Eso es algo que después podemos conversar, ¿verdad? Que por cierto, por preguntas que quieran ustedes formular, se les ha distribuido una volante, ¿no? Que tiene un QR. Y a través del QR usted puede con su celular hacer las preguntas y no vamos a saber ni quién las hace ni de qué celular las hace. Eso se nos ocurrió porque a punta de estar dando esta charla en distintas dependencias, los servidores públicos no preguntan, pues. No levantaron la mano, yo digo que por miedo, no sé por qué, pero ya desde que inventamos el QR, entonces la cosa es al revés. Las preguntas fluyen y viene de todo. Y también aquí contestamos todo. Entonces, esta situación de degradación de los órganos del Estado nos trae una serie de crisis que digo yo que son como, en cierta medida, como epilépticas, ¿no? Las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestro país como una epilepsia social, y se lo atribuimos pues a la raíz del problema, que es el habernos dejado a un lado lo que se conoce como la supremacía constitucional, es decir, la Constitución, cuando hay Constitución, debe ser la norma máxima. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo cuando hay Constitución? Nuevamente, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI no se puede llamar Constitución a un texto impuesto, a un estatuto impuesto. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y por eso es que no tenemos Constitución. Y al no tener Constitución, como debe ser, entonces todo se desequilibra, se desmorona y entra en una situación en que hay que buscar solución, pero esa solución tiene que ser democrática, tiene que ser participativa. Y en el caso particular nuestro,
tiene que darse aprovechando al máximo esa convivencia pacífica que Panamá de una u otra manera ha sabido mantener a lo largo de muchas situaciones que hemos vivido y que tenemos también que crear las murallas ciudadanas para evitar la violencia, para evitar las confrontaciones, que no nos va a llevar a ningún lado. Basta hacer un recorrido así mental de lo que pasó en Centroamérica, en Sudamérica, las décadas pasadas, para darnos cuenta que nosotros hemos sido beneficiados por ese comportamiento que hemos sabido tener de no caer en la confrontación, de no dejarnos llevar por la violencia, porque eso no nos lleva absolutamente a ningún lado. Entonces, es por eso que se quiere fortalecer todo lo relativo a esa convivencia pacífica a través de las instituciones y a través de lo que se conoce dentro de la teoría y la doctrina como la constitucionalización de lo cotidiano, que no es otra cosa que ese sentimiento jurídico, ese sentimiento constitucional que debe unir al ciudadano, ¿verdad?, con las normativas que lo van a regir para todo, ya sea en lo social, ya sea en lo laboral, ya sea en lo económico, en fin, todo lo que conlleva la situación. Y también, puesto que nuestra nación debe darse, diríamos nosotros, nuevos instrumentos que le permitan modernizar una serie de situaciones en las que nos hemos ido quedando demasiado atrasados. Basta mencionar algo que yo creo que todos lo sentimos, y es el atraso en la educación. Es decir, nosotros estamos en una situación, la gente dice que la educación está en el sótano, pero yo digo que eso lo dicen los optimistas. Nosotros estamos en el sótano de los sótanos habidos y por haber. Esto es peor que el infierno de Dante cuando uno va bajando. ¿Y qué estamos haciendo para remediar eso? No estamos haciendo lo que hay que hacer, porque todos vamos delegando las responsabilidades en otros, y la educación entonces está dando un fenómeno nuevo que antes no se vivía. Muchos jóvenes ahora se van y antes de irse a estudiar afuera te dicen: yo no vengo. Eso no pasaba en Panamá. En Panamá antes era al revés, uno se iba y no se había terminado de ir cuando ya quería volver, ¿verdad?, a ofrecer lo que aprendía al país. Pero ahora no, cada vez se nos está dando una fuga de cerebros bastante especial y que no nos conviene para nada. Pero eso viene puesto que los estudiantes quieren aprender, pero no se les están dando las oportunidades para hacerlo. Entonces todo eso va repercutiendo también en toda una serie de áreas de la sociedad en la cual la educación es el punto, debe ser no solamente el punto de partida, sino también el puerto de llegada. Entonces, por ahí también se necesita un fortalecimiento de la sociedad civil, un sanamiento de eso que llamamos política en nuestro país, y que anda cada vez más perturbado por las mismas estructuras, porque junto con la Constitución impuesta que tenemos, hay un código electoral que también fue impuesto, que lo han reformado 9 veces y que ahora lo están reformando por una 10ª vez. Entonces la pregunta que uno se formula es: ¿para qué vas a reformar un código electoral gastando tiempo, dinero, energía, si lo que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos es en el cambio constitucional, que es el que rige? Porque la Constitución está por encima de cualquier código. Sin embargo, el Tribunal Electoral que nosotros tenemos anda, como dirían ustedes en cuestiones de aviación, volando solo, por su lado, ¿entiendes? Y no se están dando cuenta del daño que están haciendo. Entonces ahora, cual mago de estos que sacan conejos de un sombrero, a empezar a sacar revocatorias de mandato de cuanto cristiano no les cae bien, creando entonces todavía más desasosiego en la sociedad, y han permitido que un grupo de ciudadanos salgan a decir, a recoger firmas para revocarle el mandato al presidente de la República, en una clara no es que no debe haber revocatoria, casualmente cuando nos den una nueva constitución hay que poner la revocatoria de todo el mundo, no solamente el presidente, los diputados, los alcaldes, de cuanta cosa se elija, hay que meter la revocatoria, porque eso es lo democrático. Pero no venir ahora con la falacia de que fírmame aquí para revocarle el mandato al presidente, cuando sabe perfectamente bien que eso no está establecido en la Constitución vigente, lo cual no quiere decir que uno no tenga derecho a estar a favor de la revocatoria. Pero estas trampitas que están haciendo en el camino no son otra cosa que buscar mecanismos para evitar ese cambio constitucional, porque fugitivos de la constituyente en este país hay cualquier cantidad.
Pero eso no quiere decir que los que creemos en la nueva constitución y sobre todo enmarcados en un proceso que ya se inició de cambio constitucional, solo que no se ha convocado, como voy a explicar, a la elección de los constituyentes aún, porque se ha decidido que hasta junio del año entrante se va a estar con lo de la alfabetización para tratar de motivar, para tratar de invitar al máximo de ciudadanos a que se involucren en este proceso. Después de julio del 26, se pretende, sin dejar la alfabetización a un lado, se pretende entrar a todo lo que es la organización, la estructuración de la elección de los constituyentes. Un constituyente no tiene nada que ver con un diputado, mucho menos con un alcalde y definitivamente que nada que ver con un representante de corregimiento. Un constituyente es aquel ciudadano o ciudadana que va a cumplir una función, consideramos nosotros histórica, patriótica, de debatir y redactar, aprobar una nueva constitución para el país, como se hizo en el 45. Hace 80 años, Panamá, en condiciones totalmente distintas a las que hoy tenemos, por lo menos sin los instrumentos tecnológicos que hoy disfrutamos nosotros, en aquella época no había ni radio, mucho menos televisión, y Panamá se dio una constituyente, eligió constituyentes en un número de 51, 10 de ellos nacionales, 41 provinciales, que en base a un proyecto de ley que fue presentado por José Dolores Moscote, Eduardo Chiar y Ricardo Alfaro, debatieron, discutieron y aprobaron y nos dieron la Constitución del 46, que en su momento, de acuerdo con el doctor César Quintero, uno de nuestros más grandes constitucionalistas, fue considerada la más democrática y progresista que había en el continente americano. Y esa Constitución nos rigió hasta el golpe del 68. Entonces, ¿qué se quiere? Para no ir a buscar modelos afuera, hombre, vamos a ver qué pasó en el 45 y así también una manera de conocer un poquito nuestra historia, y queremos nosotros seguir hasta el momento a lo mejor criterio, porque no hay nada escrito. Contrariamente a la... Sé que este es el país de las bolas, los chismes, de las... ay, usted sabe qué cosa. Entonces por ahí andan diciendo que ya la Constitución ya está hecha, que es para elegir Mulino, no hay nada escrito, nada. Ni siquiera todavía le puedo decir que está escrito por lo menos cómo vamos a hacer para elegir a los constituyentes. Estamos diciendo, vamos a ver cómo se hizo en el 45, por lo menos para elegir provincial y nacional, porque es mentira que vas a escoger constituyentes circuitales, porque eso no es representativo de nada. Eso es los circuitos que se lo inventaron, ¿no? Con los residuos, los cocientes, los medio cocientes, el cuarto cociente, te lo presente y mire por dónde andamos nosotros en una situación verdaderamente vergonzosa, por decirlo menos, cualquiera que sean nuestras preferencias político-partidistas o no, o con los diputados que hoy alumbran el órgano legislativo. Entonces, se quiere organizar esto para que en marzo o abril del 27 se proceda a la elección de los constituyentes. Ahora bien, ¿quiénes van a poder ser constituyentes? Bueno, en ahí le estamos pidiendo nosotros sugerencias, apoyo, creatividad, de que bueno, hay que poner requisitos. Nosotros no podemos pretender ir a una elección de algo tan determinante si no le ponemos requisitos, porque si no, la constituyente va a quedar llena de las bolotas, los benicios, los huevitos y toda esa gente que están haciéndole tanto daño a este país y se van a meter por la rendija que se cuenta. Hay que poner requisitos, hay que poner prerequisitos y tenemos que ser nosotros los ciudadanos exigentes con lo que vamos a pedir. Entonces, establecidos los procedimientos, si estamos de acuerdo en que sean provinciales y nacionales, es decir, nacionales, que si usted se postula, después de llenar los requisitos, como constituyente por Panamá, el que vive en Bocas del Toro o en Metetí puede votar por usted, no hay problema, porque usted se está postulando como constituyente a nivel nacional. Y provincial, en representación de la provincia, que ahí eso habría que entrar a hacerlo en base al número de población que tenga cada provincia, pero tenemos que fijar un número. En el 45 fueron 51. En lo personal, me parece que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y yo creo que nos podemos quedar con 51 y no pasa absolutamente nada, porque ahí caben las comarcas, las provincias y las representaciones nacionales. Porque lo que se quiere en una constituyente es que sea lo más representativa posible. En el 45, dentro de las circunstancias, lo fue. Acuérdense que en el 45 había la zona del canal, había un gobernador de la zona del canal que mandaba
tanto más que el presidente, había un embajador de Estados Unidos que mandaba tanto más que el presidente, había 34.000 hombres, 14 bases militares, todas esas cosas, y dentro de ese contexto Panamá supo, a su manera, darse una nueva constitución que se vio enriquecida con los aportes que hasta entonces había conocido el constitucionalismo a nivel continental, sobre todo porque se inspiró en constituciones de aquel entonces. Gracias a Moscote, Alfaro y Chiari, quienes de por sí ya venían desde finales del 20 con un movimiento reformista que le llamaron para cambiar la constitución del 4, que tuvo su, ¿cómo decirle? Su acción en el 41 con la constitución que se puso en aquel entonces, pero que duró 9 meses y que no se hizo a través de un proceso constituyente. Aquí hasta ahora la única constituyente que ha habido es la del 45, porque en el 4, eso fue un pacto que hubo entre liberales y conservadores, 16 y 16, y nos dieron la constitución del 4, que a decir del doctor Moscote nació muerta porque era una copia de la constitución de 1886 de Colombia y que pronto hubo que estarla reformando como resultado de todo lo que estaba pasando en Panamá, la construcción del canal y un largo etcétera. Entonces, el hecho de esos constituyentes, marzo o abril, se pasaría a que sesionase la Asamblea Constituyente. Se quiere que sesione en mayo y junio, también del 27. 60 días y, como digo yo, 60 noches. Porque son ciudadanos que van a ir exclusivamente a eso, a debatir y a aprobar una nueva constitución. No van a otra cosa. O sea, a muchos que dicen que quieren ser constituyentes no les gusta que se les diga, pero no van a tener pasaporte, pues no van a viajar. No van a tener el derecho a meter 3 carros sin pagar impuestos porque ellos no van a eso, como en la actualidad. No van a tener derecho a celular gratis, o sea, no van a tener ninguno de los privilegios que ahora mismo tienen los diputados, porque van a un trabajo concreto, específico. Y también con tiempo, yo sí creo que así como vamos a pedir requisitos, hay que señalar que quienes van a ser constituyentes, porque tenemos que aprender lo bueno, lo malo y lo feo del 45. En el 45, ¿qué hicieron los constituyentes? Después que aprobaron la nueva constitución, dijeron, ahora nos quedamos nosotros como órgano legislativo, y se quedaron. Entonces, como ya vivimos esa experiencia, hay que decir de ahora, los constituyentes una vez terminan su tarea, se van para su casa, esa misma noche. Y de paso, habría que añadirle cositas como que no podrán ocupar cargos públicos, comando y jurisdicción durante 5 años, porque si no se acomodan, somos panameños, ¿verdad? Y no vamos a cambiar la noche a la mañana. Entonces es mejor poner cierta, así como el cuerpo humano necesita medicina preventiva, el cuerpo social también necesita ciertos antídotos para evitarse contratiempos y problemas después. Entonces, esa constitución aprobada, que se quiere que sea para el 1 de julio del 27, no entraría en vigencia inmediatamente. Se le daría lo que los abogados llaman vacatio legis, es decir, un periodo que calculamos que debe ser de 1 año, para que esa constitución se difunda, se conozca, se transmita por toda la población, para que la gente se familiarice con ella y ver si logramos pues que exista lo que hoy no hay, que es un sentimiento constitucional de identificación de la población con su texto, con su carta magna. Y durante todo ese año entonces se iría preparando todo lo relativo a la armonización que va a tener que darse de códigos, procedimientos, etcétera, para que esa constitución entre a regir en el 29. Pero previamente se quiere que, pasado ese año de difusión de la constitución, se haga un referéndum aprobatorio o ratificador, porque se necesita para darle más fuerza a ese texto. No basta con que sea discutido y aprobado por 51 o el número que se ponga, sino que necesita que dentro de la técnica constitucional, si la queremos llamar de una manera, se necesita que haya una ratificación de la ciudadanía. Y entonces las nuevas autoridades que serían electas en el 29 lo serían bajo las nuevas reglas del juego. Es decir, los cambios que se den, que no sabemos cuáles van a ser, van a entrar en el 29. Así, sin prisa, pero sin pausa, se está respetando los periodos de quienes han sido electos el año pasado. O sea que, contrariamente a lo que la gente está diciendo por ahí, que se van
se va a decapitar esto y lo otro, no se va a decapitar nada. Simplemente vamos a seguir laborando dentro de las estructuras que son como una camisa de fuerza ahora mismo, pero hacia un cambio constitucional, que es el que nos debe traer. Entonces, no es que una nueva constitución sea una varita mágica, pero sí nos va a dar las herramientas necesarias, los instrumentos para poder empezar a corregir una serie de situaciones que hoy por hoy todos, aunque no lo confesemos, queremos que cambien. Entonces, eso es así, muy en resumida cuenta lo que se está informando, divulgando durante todo este tiempo. El equipo de la Secretaría Presidencial viene trabajando arduamente desde hace un año. El 28 de agosto del año pasado se creó la Secretaría Presidencial para Asuntos Constitucionales y la Reorganización del Estado, y un pequeño equipo que empezamos en aquel entonces, éramos 5, ahora somos 15, ahí con gente prestada de por aquí y por allá, porque como no nos dieron, nosotros somos la cenicienta del gobierno, que se puede hablar en esos temas, no nos dieron nada. Bueno, y aquí está la Secretaría, entonces hemos ido pidiendo prestado en ciertas instituciones, présteme a Juan, présteme a Pedro, présteme a María, y no ha sido nada fácil tampoco, porque excusas para no prestar a nadie hay de sobra. Pero bueno, ahí vamos. Y estamos ahora entonces en este, vamos a llamarlo, si me lo permiten ustedes, este proselitismo constitucional de ir pues de dependencia en dependencia, así como estamos aquí con ustedes, y agradezco nuevamente la hospitalidad, pasando la información. Y como bien digo aquí, el ciudadano gerente se quiere que todo y cada uno por lo menos se lleven el tema para su casa, para los vecinos, para los familiares, que el tema empiece a formar parte de lo que conversamos, de lo que discutimos, dialogamos, sí o no una nueva constitución, porque lo que se quiere es que haya un debate sobre el tema, y que nos interesemos sobre todo pues en conocer desde ahora más y mejor nuestros derechos y ver qué país queremos, cómo lo queremos, con quién lo queremos, para qué lo queremos. Porque Panamá ahora mismo, si nosotros logramos la modernización del Estado, a fin de cuentas de eso es lo que se trata, pues nosotros podemos pasar definitivamente a ocupar un mejor lugar y llegar a la cresta de la ola, que es donde deberíamos nosotros estar por mil situaciones de orden histórico, cultural, geográfico, demográfico y ventajas que nosotros tenemos, pero que lamentablemente no estamos sabiendo aprovechar. Y que podamos nosotros entonces alcanzar, entre otras cosas, pues una nueva ética política, si lo podemos hablar en esos términos, un renacimiento, es decir, una nueva república, si lo queremos poner así en términos un poco grandilocuentes, que de eso se trata. Y en esa parte, pues, para ir concluyendo, es que se requiere la participación de todos. ¿Que cómo se puede participar? Bueno, aquí yo creo que lo que cabe es que primero nos contestemos la pregunta, no qué puede hacer la constituyente por uno, sino qué puede hacer la constituyente. Y cada quien tiene mucho que aportar, cualquiera que sea su formación, puesto que los derechos son de todos. Los derechos, en el momento en que uno es humano, tiene una serie de derechos. El problema es que si usted no conoce esos derechos, no se da ni cuenta cuando se los violan. Si no compartimos para que otros tengan esos derechos, va a ser un poquito más difícil de defender los derechos de uno mismo. Y que nosotros podamos pues, impulsar hacia nuevos estadios de este país que es nuestro, fortalecer nuestra identidad nacional, es una tarea que tenemos también por delante. Tenemos que cuestionar un poco más lo que significa ser panameño hoy en día, sin caer en chauvinismo de ninguna naturaleza, pero sí recuperar esa identidad nacional que se nos ha ido atomizando o perdiendo un poco, y que nos surge volver a tener en la mano para poder pues, avanzar conjuntamente. Entonces, termino diciéndole pues que nos toca así refundar la República, y que sea una tarea histórica de todos, no de una secretaría, no de un gobierno, no de un presidente, contrariamente a lo que se dice, ¿no? Es una tarea de todos, pero si no nos involucramos todos, pues entonces el espacio va a ser ocupado, como dice la ley física, cuando un cuerpo deja un espacio libre, llega otro y lo ocupa. Entonces, si usted como ciudadano no pasa a ocupar su sitial como ciudadano, aportando
criticando, debatiendo, etcétera, va a llegar otro y va a querer sustituir esa tarea que nos corresponde a todos. Yo le agradezco infinitamente una vez más la invitación, su asistencia, su paciencia y quedamos a disposición de ustedes para las preguntas que tengan a bien formular con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos dan para hablar un poquito de la Secretaría. Se les recuerda a todos que pueden escanear en el código QR que está en la volante o también pueden hacer las preguntas alzando la mano y con mucho gusto se les va a su puesto. Así que dejamos el espacio. ¿Quién quiere hacer la pregunta personalmente? ¿No hay? Ya están como mis estudiantes. ¿Qué tan real y cuánto, o sea, qué tan real, pues siempre se ha hablado de esto, qué tan real es llevar esto a cabo, porque es una gran labor, o sea, llevarlo ahora a la realidad, ¿qué se necesitaría para llevar a esto? A diferencia de lo que ha pasado en los últimos 35 años, en primera instancia no es una reforma, es un cambio constitucional. En segunda instancia, por primera vez se ha abierto un proceso constituyente, que ya eso marca un cambio. Y hasta dónde lleguemos va a depender de todos, más que del gobierno. Porque los obstáculos que existen ya de por sí, sin que se convoque al proceso, son muchos. Y ya han empezado a surgir los negativos, es decir, los que dicen que no hace falta cambiar la Constitución, que eso para qué, que eso trae zozobra, que etcétera. Excusas para no cambiar hay muchas. Ahora, en cuanto a la realidad, va a depender de nosotros todos, no de la Secretaría, de todos nosotros y de nuestra participación. Por eso es que hacemos énfasis en la importancia que tiene la participación de todos y de todas, sin excepción. Y esa participación tiene que irse dando poco a poco. Nosotros llevamos ya más de, no sé, 8 meses, 10 meses en esta tarea de conversando. Hemos hecho talleres constitucionales, conferencias, charlas, mesas redondas, cabildos abiertos, sobre todo. Estamos permanentemente en el interior, David, etcétera. Estamos yendo por todas las entidades públicas y no públicas. Los cabildos es con la población. Hemos estado en Herrera, en Los Santos, en distintas localidades. Y la importancia que tiene el dirigirse a servidores públicos es por el hecho de que los servidores públicos tienen un doble compromiso. El compromiso como ciudadanos, que es uno, y el compromiso como servidores públicos, que es el otro, porque el ciudadano de a pie, que no es servidor público, no tiene la misma responsabilidad. Lo que pasa es que el concepto de servidor público aquí está un poco ausente, porque la gente cree que es servirse del público y no servirle al público. Y en este caso es servirle a la necesaria transformación que nuestra institucionalidad bastante frágil requiere. Porque si nosotros hacemos un mapeo de la situación de nuestras instituciones, pues la verdad es que falta mucho, ¿no? Cuando hablo de instituciones estoy pensando fundamentalmente en los órganos del Estado, llámese ejecutivo, llámese legislativo, llámese judicial. Y el proceso es de la Secretaría saliera esa Constitución nueva. No, la Secretaría nosotros nada más somos. Pero ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo nosotros somos, vamos a poner así, nosotros somos los que estamos divulgando, promoviendo, etcétera, pero se quiere lograr a partir del año entrante que se presenten proyectos de Constitución. Por lo pronto, ahí abajo ustedes también tienen 2 correos electrónicos donde estamos recibiendo sugerencias, etcétera, de la gente, de los ciudadanos. Pero el proyecto como tal, porque una constitución desde el punto de vista estrictamente técnico no es ni que artículo por artículo, es un todo. Una constitución tiene 3 partes, la parte dogmática, la parte programática y la cláusula de reforma. Lo que se quiere es que la gente se involucre, primero en conocer, porque no podemos cambiar lo que no conocemos. Entonces, lo ideal sería que aquí todo el mundo anduviese con la constitución del 46 para empezar, debajo del brazo, para que vieran lo que se nos perdió en el camino. La del 72 impuesta para ver lo que hay, y a partir de ahí entonces que se presenten proyectos. Esos proyectos se les llevarían a los que saben electos como constituyentes y a ellos les va a tocar discutir, etc. Estamos haciendo un ensayo, dicho sea de paso,
ahora mismo se está celebrando el 20º concurso nacional de oratoria. Para nosotros eso ha sido algo, para nosotros digo la Secretaría, algo verdaderamente esperanzador, porque son 4.260 muchachos que se matricularon para participar en el concurso de oratoria, y el tema es la alfabetización constitucional. Ya hay que oír a esos pelados que han investigado, hablando, ya están en las eliminatorias. El concurso es el 23 de noviembre, y ahora casualmente el día 11 de septiembre, el 10 y 11 de septiembre vamos a hacer con ellos, con los que han ido quedando, una asamblea constituyente, como ensayo, para que entremos a ver ese tipo de cosas. Y o sea, nosotros estamos dando todo lo que podemos, como les decíamos, estamos yendo a todas las entidades que nos invitan. Hay unas que no nos invitan. Ustedes vean cómo es este país, pues hay gente que no quieren que le dé la lista de lo que no nos han invitado. Porque, bueno, porque hay esa actitud. No crean que esto es coser y cantar, que porque hay una secretaría presidencial, todo el mundo. No, por eso lo primero que nosotros hacemos cuando nos invitan es agradecer, porque hay otros que nos han dicho por aquí ni vengan. Y no vamos, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo quiero agregarle algo. Realmente la Secretaría, la función es de coordinar y de hacer la alfabetización para poder que las personas puedan comprender por qué es necesario el cambio constitucional. No vamos a obligar a nadie a decirle, ¿sabes qué? Te voy a convencer de que la Constitución del 72 es malo. Pero como desconocemos la Constitución del 72, el tema de la alfabetización es ello. De hecho, se están regalando unos libritos. También en la mesa tenemos un libro de la profesora Nayansi Torne, que es la Constitución de la Asamblea Constituyente del 45, que dio como resultado la Constitución del 46. Entonces, ahí está paso por paso lo que sucedió en aquella época, que era posguerra, y después de un golpe también. Entonces ahí es donde nosotros estamos haciendo la alfabetización. Es un tema difícil, no es fácil de entender en una charla, por eso es que a veces sabemos que las preguntas no vienen porque se quedaron como un signo de interrogación. Es que yo pienso que mucha gente no entiende tampoco. Estoy seguro que más del 90% de la población siempre se habla. 65% según unas estadísticas que hicimos, de un 2.000 personas. Siempre se ha hablado obviamente de este tema, pero nunca, y se sabe que está mal, pero nunca se habla el por qué. Y que realmente, en términos que la sociedad entienda. Nunca se ha hablado el por qué, o simplificar las cosas, el por qué, qué es lo que realmente está mal, qué es lo que se quiere cambiar y por qué se quiere cambiar. Correcto. Yo pienso que ahí es... Sí, lo que sucede casualmente es que esta Constitución del 72 impuesta ha tenido varias modificaciones, pero desde sus inicios fue una Constitución impuesta. Por lo tanto, ninguno de nosotros, los más jóvenes o los no tan jóvenes, no han tenido esa participación. Ahora se nos está dando una oportunidad de participar. Por eso la alfabetización este año, para dar a conocer, para quitarte estos desafíos, lagunas que tenemos de materia cívica que nunca la dieron, o algunos sí la dieron, otros no la dieron. Entonces, este año es este tipo de alfabetización, tratar de comprender la Constitución que tenemos y por qué es necesario cambiarla, que ustedes mismos se den cuenta el por qué. Luego de eso, entonces viene la otra etapa de que es la escogencia de los constituyentes, en la cual ahí va el que quiera. Todos nosotros somos preconstituyentes, pero nosotros podemos ser constituyentes. Y ese proceso, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se lleva ya esa decisión? Ese proceso, casualmente, en esta etapa, como bien lo dice el doctor, es la etapa de vamos a traer este tema a la mesa. Vamos a educar. Luego de la educación, que se termina en junio del próximo año, entonces, ¿saben qué? Vamos a ver cuáles son los requisitos. Dentro de los requisitos, que sea mayor de edad, que no tenga algún tipo de problemas penales. Es un ejemplo, porque ¿cuánta gente sería la mesa esa? ¿Cuántos? Ahora serían 51, como más o menos. Y eso es lo que, esos son los que definirían eso. Ahí va a tener, esa asamblea constituyente va a tener el poder absoluto. Nadie, son absolutos ahorita. Ese momento es de los constituyentes, porque van a hacer constitución. Entonces, por eso es importante la participación, como bien lo dijo el doctor, no queremos lo benicio, no lo queremos. Entre mayor persona esté informada, mayor personas pueden participar y un poco más entender, si voy para allá, puedan entender el proceso, para poder que todos, y no tener estas mismas personas y no sean los diputados
de Por eso, siempre. ¿y cuáles son las calificaciones perdón, me voy a la pregunta. ¿Cuáles son los requisitos? No hay. Con la ayuda de Porque estamos hablando de algo ustedes, importantísimo. voy para allá. Con la ayuda de ustedes y la sugerencia que hagan a cuestión, nosotros leemos esto para hacerlo, pero eso lo van a hacer los ciudadanos en un momento dado, cuáles serían los requisitos. Pero en este momento no están establecidos. ¿Quién por aquí? Amigo, ahora sí se... ¿Cómo el que quiere ser constituyente se postula? Claro que todavía no haya nada escrito, por eso estamos haciendo referencia a lo del 45. Lo que se quiere es que, establecidos los prerequisitos y los requisitos, las personas puedan postularse. ¿Cómo se van a postular? Bueno, hay distintas modalidades, es decir, si es que se vamos a decir que sea por listas, cuáles van a ser los requisitos para formar una lista, o si las postulaciones también las podrán hacer organizaciones civiles, por ejemplo, toda asociación que tenga personería jurídica con 5 años de existencia, hay que buscar la modalidad. Ahora mismo lo que hay son ideas, pero no hay nada escrito, nada. Ni quiénes son los requisitos, ni nada. Se sugiere que sugieran. Cada uno de nosotros va a tener idea de qué requisitos o qué se necesita para postularse. Pero esto no es un asunto de que exclusiva participación de los partidos políticos. Los partidos políticos van a poder participar definitivamente, como van a participar las asociaciones, los gremios, las iglesias, todo lo que se quiere, pero vamos a buscar la manera que sea la más representativa, porque eso es lo que se quiere con la Constitución. Gracias, doctor. Dentro del proceso de alfabetización y divulgación de esta tarea, que está siendo considerado, por ejemplo, a nivel de tipo cápsula o informativa hacia la sociedad, sobre todo por las redes sociales, que sabemos que son mucho más efectivas, que llegan más directamente sobre todos estos datos históricos que usted ha dado y que la mayoría de la población de las nuevas generaciones no conoce. La mejor cápsula, la mejor cooperación que pueda haber es que cada uno de nosotros se lleve el tema y lo haga suyo y replique a su alrededor, familiares, amistades, vecinos. No es fácil, pero tenemos fe que poco a poco. Pero en las pantallas también. Una consulta en el mecanismo, una vez se tengan ya los candidatos, precandidatos establecidos, ¿se ha analizado cómo sería el mecanismo de votación? ¿Va a ser como un solo día, como una elección? Sí. ¿Todos los panameños van a ir a votar a una curul? Aunque no hay nada escrito, hay cosas que son como quien dice tácitas. Elección un solo día. Todo panameño mayor de edad, todo ciudadano, obligación de votar. El voto para constituyente consideramos que debe ser obligatorio, porque esto no es una cuestión en que la gente pueda decir que es neutral o que yo no quiero ir a votar. Es una responsabilidad cívica que se tiene que cumplir para con el Estado. Por otro lado, también necesitamos ideas, por ejemplo, somos de opinión, pero nosotros no somos los que decidimos, de que no debe haber publicidad ni propaganda en los medios de comunicación de los que van a ser constituyentes, porque entonces los que tienen más van a salir más. Y como esto no es una elección en la cual la gente que quien habla más bonito, quien se dice eso, sino se quiere que sea programático el voto, es decir, que si usted es candidato, usted le va a decir a la gente que quiere que vote por usted que usted va a defender este proyecto. Y que si no lo defiende, la revocatoria del mandato sea instantánea. Casualmente hablando de revocatoria del mandato, vamos a empezar por ahí. Fast track, ¿no? O sea, son muchas cosas que el problema aquí entre nosotros es que como no estamos acostumbrados a estas prácticas democráticas, entonces las miramos con recelo y esta cosa no se va a poder hacer y aquella tampoco. Pero yo sí creo que si hay voluntad, dice una vieja frase del siglo XIX por allá, el pesimismo de la razón es el optimismo de la voluntad. Yo sí quiero creer que con un poquito de voluntad nosotros podemos salir adelante. Tal vez no vamos a tener la mejor constitución del mundo, pero el solo hecho que empecemos entre nosotros a conversar, a dialogar, a debatir, a soñar que podemos darnos algo mejor, yo creo que estamos dando un paso importante
para los cambios que se requieren. Importante en todo esto es que el pueblo, o la ciudadanía, no sea como la política. ¿Claro? ¿Por qué motivo? Si nosotros no sabemos escoger al grupo de constituyentes y nos vamos como hacemos la política, lo que vamos a tener es un fracaso. Casualmente. Y eso es lo importante de que, porque nuestro pueblo está ahora mismo, como estamos completamente dañados. Se van siempre por este me está dando esto, y qué es lo que le digo, cuando empiece esto, hay organizaciones que siempre va a haber y comienzan a ofrecer, y eso es lo que tenemos que hacer, es que concientizar a la población, que esté consciente de qué es lo que está en juego, porque si no lo saben, Casualmente, esa es la alfabetización, dicha por sus palabras. En eso estamos. Y necesitamos más gente. Pero, director, y esta es mi pregunta. ¿Quién se opondría a una nueva constitución? Le digo porque no que se oponga. la constitución actual de 46 dice no habrá fuero ni privilegios. Y una de las personas que más privilegios tienen son los que casualmente pienso que sería el traspié para ustedes, que serían los legisladores. No podrían crear ellos un anteproyecto de ley para que se elimine este cambio de constitución. Nosotros estamos entrando en un campo donde se puede esperar de todo, de parte de todo. Entonces, lo que se llama en ciencias políticas los factores reales de poder que están en la cúspide no va a querer un cambio constitucional. Eso, la tarea nuestra como ciudadanos es convencerlos que se requiere el cambio constitucional. Pero no podrán usar el poder, haga la redundancia, el poder legislativo, no podrán usar eso para contrarrestar ustedes las fuerzas que tienen en el Bueno, país. nosotros lo estamos manejando hasta el momento, claro que lo van a usar. Lo está usando ahora mismo el Tribunal Electoral. El enemigo más grande que tiene ahora mismo la constituyente son los tres señores del Tribunal Electoral. Y no me voy a andar por las ramas para decir. Están haciendo todo para sabotear esto. Todo. Y tanto se han convertido en promotores del no a la nueva constitución. ¿Por qué? Hombre, nada más hay que ver la presentación que hicieron de su presupuesto en la Asamblea justificando el aumento de 4.000 balboas a su salario y justificando una serie de cosas. Ahora bien, nosotros consideramos que en esta tarea de alfabetización tenemos que ir tratando de convencer, o sea, nosotros, por ejemplo, este viernes, tenemos que ir a la Asamblea a hablar, pero no a los diputados, a los funcionarios de la Asamblea. Pero ya hablamos con el presidente de la Asamblea para pedir una reunión, primero con los jefes de bancada, porque ellos se manejan así, y después con los diputados, porque esto no es algo que vamos a hacer ni a imponer ni de forma oculta. Ahora bien, ¿para dónde va a ir ya salió el PRD a decir que de ninguna manera ellos van a permitir? Claro, yo lo entiendo, ese es su ícono. Así que usted no puede pretender que los PRD vengan a decir, sí, cambia la Bernal o cambia la Molino, todo lo contrario, que se van a armar con todos los... Ya salió Sombrerito Loco a decir 4 cosas. Y ellos son los que manejan el Tribunal Electoral. Entonces, la Corte, yo no sé la Corte, o sea, pero aquí lo que cuenta para nosotros es la participación ciudadana. Si la participación ciudadana se da, ni los diputados, ni la Corte, ni nadie, esa gente va a poder decir que no podemos caminar sin una nueva Constitución. Ahora bien, como en el 45, el poder público solo emana del pueblo, y ese es solo principio, en nuestra opinión, como en el 45 autoriza al Ejecutivo a convocar el proceso, que habrá objeciones, ¿sí? Habrá recursos, ¿sí? Vendrá de todo, pero esa es la democracia, vamos a debatir. El referéndum viene al final. O al final. Al final de todo. ¿Y por qué no hacen uno que sea, que si sale... Porque aquí no han querido que se haga. Aquí se le propuso en 1992, cuando el señor Endara era gobierno, se le pidió que hiciera una constituyente y se negó. Él y los otros dos hicieron un referéndum para cambio, para reformar. Presentaron 152 artículos. Se le pidió en aquel entonces una tercera papeleta, porque era sí o no a la reforma, y nosotros, algunos, le propusimos una tercera que dijera constituyente.
no quisieron. El Pérez Valladares tampoco le dio la gana, pero sí llevó lo de su reelección y lloró. Después, en el 2004, hubo un movimiento ciudadano en el 2003 a favor de la constituyente y se pidió que en las elecciones del 2004 se incluyese una quinta papeleta para que se le preguntara a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución, y se negaron. En aquel entonces un señor que tuvo 34 años en el Tribunal Electoral adujo como razón para no permitir la quinta papeleta que no había papel. Esa es una excusa, así de banal. O sea, después, en el 2009, en el 2014 y en el 2019 se presentaron ante la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Participación Ciudadana proyectos de ley para que se incluyera en cada una de esas elecciones la quinta papeleta, y nunca lo aprobaron. Entonces, por eso ahora se ha dado la decisión convocatoria por parte del Ejecutivo, que le existe la capacidad de hacerlo, y un referéndum ratificador al final del camino. Pero, como no hay nada escrito, si aquí dicen que hay que hacer un referéndum antes, bueno, pero la decisión no es nuestra. Antes de darle pase, si voy a una de las preguntas que llegaron: ¿cómo funcionaría el tema de los tratados internacionales con la nueva Constitución? Algunos de estos tratados no fueron negociados con los mejores términos para Panamá. Como parte de la sociedad internacional, nosotros le demos obediencia de acuerdo al articulado que ya venía del 46 al derecho internacional. Dentro de la tradición, la Constitución a lo interno es la ley máxima, pero como Estados miembros de la sociedad internacional le debemos obediencia a los tratados. Por ejemplo, nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Panamá le debe obediencia a todas las decisiones que se tomen en ese sistema, que es lo que se conoce como el principio de convencionalidad. Pero los tratados, para ser ratificados, para ser aprobados por el órgano legislativo, antes de entrar a regir, aquellos tratados que hayan sido ratificados por Panamá, nosotros le debemos obediencia. Y si no se quiere seguir con algunos de ellos, habría que seguir los procedimientos. Por ejemplo, bajo la presidencia de Endara, aquí se entró el Parlacén, que no nos sirve aquí entre nosotros absolutamente de nada. Nos significa un costo horrible. Costa Rica no entró y la ha ido de lo mejor. Pero el problema aquí hay, hablando de los tratados, es que nosotros somos parte del Tratado del Parlacén, pero no lo cumplimos. El Tratado del Parlacén ordena, mandata, exige que los diputados al Parlacén en cada estado deben ser electos de la misma manera que se elige su órgano legislativo. Y en Panamá, con el Tribunal Electoral, los partidos políticos se pusieron de acuerdo para ser ellos los que determinan una lista, y en función del número de votos que saque ese partido para presidente, obtienen el Parlacén. Nosotros somos violadores permanentes del Tratado del Parlacén y no hemos hecho nada para corregir eso. O sea que estamos en una, como decía, en una dicotomía de que unos tratados sí los cumplimos, otros tratados no los cumplimos en función de conveniencia, y eso nos va a traer problemas, porque nosotros somos un país que nos hemos mal acostumbrado a nada más hacer lo que nos conviene en ciertas áreas. Por ejemplo, nosotros somos signatarios de Montego Bay, la Convención de Montego Bay, que establece toda una serie de requisitos para la pesca, para la marina, etcétera. Hay como qué redes se pueden usar, qué redes no se pueden usar. Panamá es el país que más viola eso. Agarran barcos con bandera panameña que tienen redes que está prohibido, pescando en aguas que no pueden. O sea, ese desorden, a quien le corresponde poner orden es a nosotros. Entonces, sí hay cualquier multiplicidad de tratados. Hay muchos tratados que nosotros no hemos adherido y que deberíamos estar, pero el problema no es ese. El problema es que, por ejemplo, Panamá es ratificador del Estatuto de Roma, que es el Código Penal Internacional, y nosotros no hemos armonizado nuestra legislación penal, procesal penal, con lo que dice ese tratado. O sea, nosotros siempre estamos en falta, pero yo lo atribuyo a esa ausencia de civismo. Vamos a ver. Gracias, doctor.
Gracias. Doctor, mira, no me quedó claro cuáles eran los periodos que se están proponiendo para el proceso. Por ejemplo, la elección de constituyentes sería que mayo, junio del próximo año, después de eso, que sigue la fase. Sí. Por lo menos la que se está proponiendo, que como usted dice, quizás mañana salga ella y comienza a cambiar todo, pero por lo menos la que se está proponiendo para... Sí, nosotros estamos, en este periodo estamos con la alfabetización constitucional, que debe durar como motivación número 1 hasta julio 1 del 26. A partir de julio 2 del 26, sin dejar la alfabetización, vamos a entrar al proceso, al procedimiento de cómo va a ser la elección de constituyentes, los requisitos y todo lo relativo a esa estructuración, sin dejar la alfabetización. En otras palabras, incorporaremos a la alfabetización el tema de los constituyentes. Se quiere que esos constituyentes sean electos en marzo o en abril del 27. Se quiere que esos constituyentes ya electos en marzo o abril sesionen mayo y junio del 27. Es decir, 60 días y 60 noches. ¿Por qué mayo y junio? Porque en mayo y junio no sesionan los diputados. Y ustedes saben que aquí en Panamá, por lo menos allá en el interior, uno aprende que usted no puede meter 2 conejos en una misma jaula. Entonces, mientras ellos vacacionan, los constituyentes sesionan y así no hay. Esa constitución aprobada el 1 de julio del 27 entraría en un año de divulgación, etcétera, 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 para después de julio del 28 hacer el referéndum, que la gente diga sí o no, y entra a regir en el 29. Eso es lo que se tiene en borrador. Bienvenida a cualquier sugerencia, etcétera, que se necesita. Pero todo esto es un esquema en borrador, Sí, buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta era como lo que usted mencionó de la calidad de los constituyentes. Y bueno, yo creo que lo que ya han dicho varias veces, que creo que es con requisitos, ¿no? Sin embargo, me gustaría entender cómo piensan garantizar que la decisión o las decisiones que toman estos constituyentes no sean influidos por poderes políticos, poderes económicos. O sea, cómo piensan garantizar que se haga un proceso realmente transparente. Y la mejor garantía para todo este proceso somos todos nosotros. Somos los garantes. No podemos dejar esto en manos de ningún órgano del Estado, ni nada de eso. O sea, los ciudadanos tenemos que empoderar, que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos como sociedad civil. No hay lo que en otros países ya existe en la Constitución, el famoso poder ciudadano. Es más, el constitucionalismo moderno, ¿qué es? Es simplemente que los ciudadanos podamos contar con los controles necesarios para evitar el ejercicio irracional del poder político. Pero nosotros no tenemos esos instrumentos. En otros países sí los hay. En las constituciones de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Colombia, que son las más recientes en América, para no hablar de la de Burundi ni la de Sudáfrica, existe lo que se llama el poder ciudadano. Es decir, que el ciudadano tiene derecho a esto, poder hacer esto. En Colombia, para hablar del país vecino, hay veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos que se agrupan para ver, pues las veedurías, como en la época española, ver que van a construir una calle, bueno, vamos a ver si van a utilizar el cemento o el alquitrán que hay que utilizar o lo van a hacer como cuepado. Entonces, eso no hay. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad estamos absolutamente desorganizados. No tenemos, en otros países existe esa práctica, la gente se organiza, ¿verdad? Las mismas circunstancias de ellos, vividas por ellos, los lleva a tener que organizarse. Nosotros no tenemos, porque lo mataron en el 68,
régimen municipal. Aquí no hay municipio, como había antes, y el municipio es la institución que en América ha hecho más progreso en los últimos tiempos. Basta meterse a ver qué pasa en Uruguay con los municipios, basta ver lo que es el municipio de Medellín, que tiene 4,5 millones de población, que es todo Panamá. Basta ver el municipio en Guatemala o en El Salvador. ¿Por qué? Porque el municipio, que es una organización básica que viene de la época colonial, es el primer punto donde el ciudadano tiene contacto con las leyes, con las autoridades, con su comunidad, con todo. En la Constitución del 46, por ejemplo, había partidos municipales, o sea, gente que se organizaba en su municipio para defender los intereses del municipio. Pero aquí atomizaron todo con los famosos corregimientos, que originalmente era 505, en la actualidad son 709, y en la Asamblea hay proyectos para crear 57 corregimientos más. O sea, ¿pero qué es lo que ha pasado? Que los corregimientos se han convertido en el leitmotiv de los diputados para tener su feudo, ¿no? Y ahí está, hablando de Benicio. Benicio creó la vez pasada no sé cuántos corregimientos para poder tener la garantía que se puede reelegir él, el hijo, el otro hijo, y si sigue teniendo hijos va a tener más posibilidades de elegirse todo. ¿Es el problema? Vamos a dar algunas de estas preguntas que han llegado al código. Las personas que pertenecen a partidos políticos pueden ser constituyentes y los diputados o funcionarios del Estado. Todo ciudadano tiene derecho a poder ser constituyente. El hecho de que esté matriculado en un partido político, un gremio, un sindicato, no es un impedimento. Lo que se quiere conversar es que si se deben establecer requisitos, por ejemplo, para decir lo siguiente: nadie que tenga mando y jurisdicción podrá ser candidato a constituyente a menos que renuncie con X tiempo. Por eso es que se quiere ir viendo esto. Por ejemplo, si la elección de constituyente va a ser en marzo del 27, que ya para septiembre del 26 se sepa, usted quiere ser candidato, pero usted tiene un cargo, usted tiene que renunciar al cargo. También se está planteando que los constituyentes no reciban Shen, sino que sea licencia con sueldo, ¿verdad? Usted trabaja en el aeropuerto, gana 2.500 anuales, bueno, licencia con sueldo esos 2 meses, se la da el aeropuerto. Entonces, esas son cosas que se quieren que se conversen y que se vayan viendo, a ver si podemos ir moldeando los principales requisitos. Doctor, paso. Doctor, en la nueva Constitución se eliminarán los privilegios que mantienen los partidos políticos para no ser juzgados ante los casos de corrupción. Bueno, yo puedo hablar por mí. Ese es mi sueño. Pero tiene que ser el sueño de todos para que lo llevemos a cabo. Hay que poner, no solamente, mire, yo el otro día escribí un artículo que se llama los peligros de la desigualdad. Nosotros no podemos seguir con tantos privilegios y prebendas. Eso es lo peor que se le puede hacer a una sociedad. Pero vaya usted y trate de quitar el privilegio a los... Miren la que se armó con lo de la Corte. Felizmente la sociedad reaccionó. Y reaccionó como le corresponde. No tuvieron que meter recursos. Pero lo del Tribunal Electoral no. Ya se aumentaron y los procuradores están en fila. Y los otros tribunales. O sea, esas cosas tienen que acabarse. Usted no puede, en mi opinión, pretender construir una sociedad democrática sobre la base de claudicaciones éticas. Y los privilegios son claudicaciones éticas. Aquí todos somos ciudadanos. Aquí nadie puede decir que es más que el otro. Puede que sepa más, puede que tenga más títulos, puede que tenga más plata, etcétera, pero la igualdad de la ley empieza ahí. No prebendas ni privilegios. Ustedes han leído las prebendas que tienen los diputados, las prebendas que tienen los magistrados. O sea, pero venimos arrastrando una serie de situaciones que por eso la transformación conlleva también, hombre, que te diré yo, como pasó en España. España tuvieron 37 años a Franco. Se murió Franco. Los representantes de la sociedad española en aquel entonces, partidos políticos, sindicatos, etcétera, se les hundía España y dijeron, vamos a salvar España. Hicieron lo que se llamó el Pacto de la Moncloa, en que ahí concertaron todas las fuerzas políticas y decidieron salvar a España. Comunistas, socialistas, monárquicos, republicanos, etcétera. Todo el mundo hizo una concesión y llamaron a una constituyente que les dio
la Constitución del 78. Nosotros aquí tenemos que buscar la manera de concertar. No podemos pretender que se va a hacer lo que quiere Juan o Pedro o María. Tiene que haber, pero para eso tenemos que crear las condiciones. Ese es uno de los propósitos de la alfabetización. Doctor, siendo esto un evento histórico, o sea, yo rescato un poco lo que dijo el gerente y también acá Ramón, que menciona un poco, o sea, la difusión y el alcance para poder realmente tener algo puro o de buen resultado. Al final, esto es algo ambicioso, algo aspiracional como país, pero de alguna manera tener esa equidad en el perfil de la gente, o sea, levantamiento del perfil. Yo soy recursos humanos, así que de alguna manera el perfil de la gente que quiere postularse, o sea, yo llego, por decir, Enrique va y se postula y dice yo quiero ser constituyente. Entonces, el requisito para eso, o sea, como eso requiere un proceso largo de evaluación y de criterio, esperar hasta el 1 de julio del 2026, para entonces, o sea, es como tan largo que, o sea, de alguna manera los tiempos para hacer eso, de repente con la difusión que propone el gerente o ayudar a ustedes, ayudarnos en la parte mediática, no sé, en medios, que esto sea algo como más, primero que la gente sepa que es un constituyente y las necesidades que tiene para poder, ya puede ser, no importa si estás en un partido político, si estás en un sindicato, si trabajas en el gobierno, si eres un colaborador del sector privado, pero la convocatoria creo que es valiosa, considerando que en el pasado, no sé si estoy entendiendo bien, pero en el pasado se hizo de a dedo. Los 51 que existieron en el anterior fueron escogidos de a dedo. No, y el 45 fue elección popular. Okay. Los 51 salieron de la elección popular. ¿Y los perfiles en ese momento eran? No, había, los requisitos eran muy pequeños, era ser panameño de nacimiento y ser mayor de edad, que en aquel entonces era 21 años. Pero no había mujeres, las mujeres no podían votar, pero sí pudieron, se le abrió un espacio para que fueran candidatas y salieron, y votaron las mujeres y salieron mujeres en la constituyente. Nosotros ahora estamos planteando que si va a haber, por ejemplo, 50 constituyentes, tiene que haber paridad. 25 mujeres, 25 hombres. ¿Cómo vamos a hacer para que haya paridad? Bueno, esa es la tarea que tenemos que ir viendo, pero alguna fórmula debe existir que garantice la paridad. Esa tarea, ¿quién la va a hacer? O sea, ¿quién es nosotros? El responsable? Pero me refiero, ¿CEPRESAR o un grupo de gente dentro de CEPRESAR o 10 personas de Tocumen? O sea, ¿cómo? Estamos recogiendo casualmente. Interesados. Exactamente. Exactamente. Entonces, con las que se van interesando, con la gente que se va acercando, queremos ir conformando los equipos, porque es no solamente eso, es también otras cosas más que están en el camino, pero por el momento, no sé si lo puedo decir de esta manera, nuestra tarea ahora mismo es motivación. Y al mismo tiempo diciendo, hey, hay que hacer esto, hay que hacer esto, para que la gente empiece a generar no solamente ideas, sino alternativas, salidas, sino también a decir. Por eso hemos puesto, para empezar, un par de correos donde la gente escribe y la gente sugiere, y esas cosas nosotros estamos coleccionando para entonces también divulgarlas. También estamos recogiendo todas las preguntas que se nos formulan y las vamos a publicar para que la gente sepa, con las respuestas, para que la gente sepa por dónde va la proyección. Gracias, doctor. Vamos a... Usted dice que se hicieron varias reformas. Martinelli no nombró a unos notarios para una reforma constitucional. El presidente Ricardo Martinelli de Roscal designó de a dedo una comisión de notables para que reformara la Constitución. Eso fue en el 2011. Esa comisión, bueno, los nombres poco importan, no vienen al caso ahora, se reunió 192 veces y entregaron a Martinelli una constitución de 540 artículos. Pero ¿qué pasó? Que cuando ellos le llevaron a Martinelli el texto ya acabado, Martinelli les preguntó si se contemplaba la reelección inmediata. Y cuando los comisionados de Martinelli dijeron que no, los largó y tiró. Eso me lo contó uno de los colegas profesores que estaba ahí. Tiró el proyecto y nunca más habló de él. Ni los que participaron en él volvieron a hablar de él. Ahí está.
500 y tantos artículos. Eso fue lo que él hizo. Una comisión de notables se llama. Gracias, profesor. Si se aprueba un proceso constituyente, ¿usted cree que debería permitirse cambiar todos los artículos o deberían establecerse límites claros para proteger los derechos y la estabilidad del país? Bueno, yo creo que el cambio, si hablamos de cambio de constitución, es cambio de constitución. Hay artículos que no le voy a decir que son cajoneros, pero por ejemplo, toda constitución tiene parte dogmática que se llama, parte programática y cláusula de reforma. Hay artículos que están en el título tercero de la Constitución que nosotros no podemos tirar por la borda, porque son cosas que vienen ya, como quien dice, forman parte de la teoría y la doctrina, ¿no? Pero definitivamente que tenemos que ir con una mentalidad innovadora. Por ejemplo, en el terreno de las garantías, los derechos fundamentales, desde hace 57 años, porque el golpe fue en el 68, a la fecha ha habido progresos extraordinarios, pero no están contemplados en nuestra Constitución. Hoy en día, tal como está concebido el habeas corpus, estamos atrasados. El amparo, súper atrasado. Y así muchas instituciones, la manera como se eligen los magistrados de la Corte Suprema. O sea, tenemos que innovarnos, tenemos que modernizar el Estado porque tal como va, está estancado. Profesor Bernal, hoy vivimos en una era donde los influencers pueden movilizar miles de votos por su popularidad, incluso sin tener preparación técnica ni interés real por el futuro del país. En un proceso constituyente, ¿no cree usted que eso podría poner en riesgo la calidad de la nueva Constitución? ¿No sería mejor considerar un modelo mixto de selección donde la ciudadanía vote, pero también haya filtros éticos y de capacidad para garantizar que los constituyentes representen verdaderamente los intereses nacionales? Bueno, yo creo que en esto de la constituyente todos tenemos que ser influencers. Sí. No le podemos dar espacio a esta gente que ha aparecido producto de las circunstancias propias de la ausencia de mecanismos de participación ciudadana. Yo creo que este es un bonito momento, es la hora de un cambio y todos tenemos que ser no solamente ciudadanos, sino, bueno, influencers. Si usted se lleva en este tema para hablarlo con sus amistades, con sus familiares, con sus vecinos, etc., este es un proceso, este es poco a poco. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero también no podemos tampoco dejar que esto se extienda. La gente dice, 60 días de la sesión de la... Es que no vamos a inventar la rueda. En materia constitucional ya todo ha sido dicho. Entonces, ¿para qué vamos a hacer que 6 meses de constituyentes? ¿Bien? Que se llegue con propuestas concretas que se pueden empezar a elaborar desde ya. Una pregunta, profesor. Es que tiene hablando de idoneidad para liderizar este movimiento, el CEPRESAC. Su top 3 artículos que usted incluiría en la Constitución, eliminaría o modificaría. Yo incluiría el régimen municipal inmediatamente, nuevamente, que no hay. Eso. O eliminaría el artículo 55, que hace rato que se recomendó que tenían que eliminarse. Que permite que se ponga el estado de sitio y esa cosa, ese violatorio del sistema interamericano de derechos humanos, y eliminaría la reelección de cualquier persona que sea electa para un cargo público. La reelección le ha hecho un daño terrible a esta sociedad y le va a seguir haciendo daño. Ahí tienen ustedes diputados que tienen 35 años, otros tienen 30, otros tienen 25. El representante de corregimiento que están ahí desde el 72. No han variado. Esas cosas, la reelección, la alternabilidad, yo creo que es un requisito fundamental en estos tiempos. Y hay muchas cosas que hay que retomar de la reestructuración de los órganos del Estado. Hay que acabar con el hiperpresidencialismo que tenemos. Nosotros no podemos tener aquí la gente dice que Panamá tiene un régimen presidencial. No. Panamá tiene un régimen ultra presidencialista que no es lo mismo. Un ejecutivo, no solamente el presidente, un ejecutivo que tiene más poder de lo que se concibe dentro del equilibrio que debe haber. Atribuciones de la Asamblea que le quitaron en el 46 tienen que regresar. Por ejemplo, hay un artículo en la actual Constitución que dice que la Asamblea no podrá cuestionar
el monto que se le asigne al pago de interés de la deuda externa. Entonces ahí tú estás matando la principal función de un órgano legislativo, que es la fiscalización. Acuérdense que este es un estatuto constitucional que se fue hecho para un régimen militar dictatorial, en el cual a ellos les importaba 3 pepinos que ahí dijera que se podía, entonces podía, porque ellos eran los que mandaban. Entonces eso se nos olvida, los panameños no tenemos memoria. Aquí hay un montón de gente que ni sabe que existió la dictadura y lo que ella significó y lo que ella dejó. Y nosotros estamos en una situación en que o cambiamos o cambiamos. Doctor, ¿qué sucede si las personas dicen no al referéndum? Pues hay que respetar la decisión mayoritaria. ¿Ve? Y en eso tenemos que estar claros. Si nosotros hacemos todo este proceso y se lleva como se debe llevar a la consulta popular para la ratificación y se dice que no, pues no es no. Así le pasó a Endara en el 92, cuando llegó su reforma en aquel entonces y él ganó el no. Así le pasó a Pérez Valladares cuando pretendió reelegirse inmediatamente y 3-1 ganó el no. Y somos el único país, dicho sea de paso, de América Latina que no ha aceptado la reelección inmediata de presidente. Todos los países que traían la tradición han cambiado en el camino. Argentina, Brasil, hasta Colombia. ¿Quién hubiera dicho que Colombia iba a abandonar? Costa Rica, que desde el 49 tenía una constitución que prohibía la reelección inmediata. Pero el único país que ha dicho, y eso yo creo que ya no tiene que regresar, ya se dijo que no puede haber. Aquí la contradicción es que, siendo el presidente la figura principal de este régimen hiperpresidencialista, el presidente no se puede reelegir, pero los diputados se pueden reelegir, los representantes se pueden reelegir, los alcaldes se pueden reelegir. Entonces, ¿dónde queda la máxima que dice que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal? Entonces, esos correctivos los podemos hacer. Ahora, entendámonos, uno puede tener una posición, pero si la gente dice que no, como les decía, pues no es no. Y sigue sí también. Y bueno, lo ponen en positivo. Pues no dice, ¿qué vamos a hacer, profesor, una vez que la gente diga que sí? Y bueno, poner a la nueva constitución a ejecutar. Profesor Bernal, como ciudadana pienso que para garantizar que los constituyentes tengan conocimiento real sobre la Constitución y el sistema democrático, CEPRESAC podría diseñar un curso formativo obligatorio sobre la Constitución, derechos fundamentales y funciones del Estado. Mi propuesta es que solo quienes aprueben ese curso pueden participar como candidatos y, en caso de ser electos, asumir el cargo de constituyente. Esto ayudaría a asegurar que quienes redacten la nueva Constitución tengan al menos un conocimiento básico y certificado del marco legal y los principios que rigen al país. Pues mire usted, que pensando no en lo que van a ser constituyentes, sino en los ciudadanos, lo primero que nosotros hicimos en CEPRESAC es un curso para el proceso constituyente de Panamá, un libraco que nos salió así, tiene como 300 páginas. Ahora, ese libro, claro que le puede servir a la ciudadanía para instruirse y para obligar a los que quieren ser constituyentes a que se instruyan. En la página web también lo tenemos. Y tenemos, donde vamos con un poco el librito. Nadie compra, pero nosotros lo llevamos siempre. Porque la gente, que aquí en Panamá la gente no le gusta leer, pues ¿qué vamos a hacer? Peleo yo todos los días con mis estudiantes porque no leen las 25, 30 páginas que uno les manda. Pero que no se nos diga después que hay. Yo no sabía que había un libro que hablaba de la constituyente del 45, ¿sí? ¿No? Yo no sabía que había esto, sí lo hay. Y tenemos esa publicación. ¿Y cuál más? Los libritos que estamos, los folletitos que estamos repartiendo y las tarjetitas que salieron, todavía están calientitas, pues las sacamos ayer, con la garantía constitucional. Buenos días. La pregunta es, una vez que elegida la Asamblea Constituyente y todo lo demás, ¿qué insumos ellos van a utilizar para empezar a trabajar? ¿Lo que nosotros mandemos a esos correos
¿O hay algo en la ley que diga que tienen que empezar por aquí, por allá? Porque a nosotros, por ejemplo, aquí en Recursos Humanos nos interesa mucho la parte laboral, ¿no? Sí, nosotros, como le decíamos, estamos utilizando como referencia inmediata el 45. En el 45 se delegó en los compatriotas Ricardo J. Alfaro, Eduardo Chiari y José Dolores Moscote y otros más, pero esos son los que prevalecen los nombres, para que redactaran un proyecto de constitución, un borrador. Ese borrador fue el que le sirvió a los constituyentes del 45 para discutir, debatir, etcétera, y dar la constitución del 46. Se quiere ahora que haya también, no uno, los proyectos que lleguen, para que los constituyentes tengan una base de partida sobre la cual debatir y dar una nueva constitución. Se quiere también que esos proyectos estén cuanto antes, ¿para qué? Para que cuando se vaya a elegir a los constituyentes, los candidatos a constituyentes le digan a sus electores: este es el proyecto que yo voy a defender, y que los electores tengan la garantía de que eso es lo que se va a defender. Se quiere también que las sesiones de la Asamblea Constituyente sean divulgadas por radio, prensa, televisión. Se quiere también que esa Asamblea Constituyente debe también establecer los parámetros de los procedimientos que se van a seguir para las comisiones técnicas que van a tener que organizarse. Ahora, entiendo perfectamente que esto pueda ser visto como algo medio difícil, pues, pero yo creo que lo podemos hacer entre todos. Si nos metemos todos, lo que pasa es que esa motivación no va a nacer de la noche a la mañana. Aquí hay una crisis muy fuerte de liderazgo en nuestra sociedad. Los partidos políticos no han asomado la cabeza cuando deberían estar casualmente haciendo estas cosas, porque ellos reciben 57 millones de dólares de parte del Tribunal Electoral y que para instrucción de sus adherentes. No tenemos hasta el momento el chenchen, pues, para retomar la expresión que se requiere para el trabajo que estamos haciendo. Y por eso es que estamos donde vamos pidiendo la colaboración, la cooperación, la asistencia, porque es la única vía que tenemos hasta el momento para estos menesteres. ¿Alguna pregunta más? Bueno, así damos por terminada esta sesión de alfabetización. Ante todo, en nombre de la Secretaría Presidencial para Asuntos Constitucionales, agradecerle y también solicitarle cualquier voluntariado de aquí, ya sea por los medios informáticos, redes, que ustedes nos puedan, o planificación o comercial, estamos dispuestos, porque realmente eso es lo que necesitamos, y lo otro es que dentro de la institución pueden hacerse otras capacitaciones, tenemos el personal para ello, con la presencia del doctor o con cualquier miembro de la Secretaría, y adicional también siempre nos preguntamos qué podemos hacer por el país, y este es el momento, es la oportunidad que nosotros podemos hacer historia, se nos está tomando en cuenta y hay que tomar la palabra en este momento para poder cambiar la Constitución y no mantenernos, y es el legado que podemos darle a nuestras generaciones. Así que muchísimas gracias. En nombre del Aeropuerto Internacional de Tocumen, agradecemos al Dr. Bernal por su exposición y a todos ustedes por su participación en este conversatorio. Estamos convencidos de que este encuentro aporta significativamente al fortalecimiento de nuestro compromiso con la alfabetización constitucional como base para una sociedad con mayor seguridad y justicia. Les deseamos un excelente día y muchas gracias por acompañarnos.